Buenas noches, el día de hoy en Unidos a la Distancia con la Diversidad nos acompaña Jorge Tapia. Él es postdoctor, ha realizado diferentes estudios relacionados con la literatura, es coordinador de la maestría en estudios amerindios y educación bilingüe. Hola Jorge, bienvenido y pues no sé qué más nos quieras contar, platicar de ti. Hola Milcar, buenas noches y gracias primero que nada por la invitación. Pues es una alegría siempre estar contigo, ¿no? Poder convivir después de tantos años. Y bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, sí, coordino la maestría en estudios amerindios y educación bilingüe en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Filosofía. Y es una maestría que se enfoca bueno, nos enfocamos en su mayoría con estudiantes de naciones originarias o naciones indígenas. Sí. Son estudios de maestría en diferentes tópicos enfocados en la literatura o lingüística también, ¿no? Y pues sí, aquí estoy en Querétaro también. Tengo 3 años que regresé de Estados Unidos. Allá hice todos mis estudios y pues estoy aquí de regreso feliz. Ok, pues bienvenido. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es las identidades. Todo lo que puede llegar a implicar la construcción, el establecimiento de la identidad o de nuestras identidades y a partir de qué y cómo las vamos construyendo y cómo esto se ve también cruzado por lo político. Entonces, desde ahí, no sé si quisieras justamente empezar como a darnos elementos para iniciar esta conversación. Sí, bueno, no es que esto se enlace con lo político, la cuestión de la identidad. Ah, Más bien la identidad es algo político, sí. Que no se vea como tal, pues lo vemos como son ciertas cooptaciones, ¿no? Por parte de un sistema hegemónico de pensamiento que trata de establecer cómo es que debe actuar el individuo, o cómo debe ser, en este caso, digamos, el ser mexicano, ¿no? Que vivimos aquí en México. A mí si me preguntan, yo todavía no sé qué es ser mexicano. No he logrado discernir una respuesta, ¿no? Y digo que es político también, inclusive en la identidad queer, en la identidad LGBTQ. ¿Por qué? Porque siempre ha sido visto como un otro, ¿sí? O sea, yo me enfoco en los estudios indígenas, literaturas, pero eso no significa que solamente me enfoque en lo que es lo literario, ¿no? O sea, no, o sea, todo es político en este caso, ¿sí? La forma de que vestimos, que hablamos, ¿sí? Y el hecho de pertenecer a tener identidades, digamos, diferentes, siempre nos posiciona en un lado de radical, ¿sí? Al considerarnos radicales, pues obvio nos ponen como enemigos, ¿no? No se hace esto o hay que combatir eso. Bajo esta mentalidad occidental de decir, bueno, el bien tiene que vencer al mal y en este caso el mal pues siempre se identifica con lo otro, ¿sí? Pues subalterno, como se le quiera llamar, ¿no? Y en este caso pues con el hecho de ser indígena, el hecho de ser gay, lesbiana, ¿no? Entonces siempre se va a ver como un otro porque no encaja bajo las normas establecidas, y son normas establecidas que no son escritas, por decirlo. Bueno, sí hay ejemplos escritos, ¿no? Pero en su mayoría son ideas que se han implementado en la sociedad, ¿no? O sea, inclusive desde lo racial. Cuando nace un niño, es morenito, ay, pobrecito, ¿no? Las reacciones. Pero si vemos a alguien blanco, de ojos azules, cabello rubio, inmediatamente hay como una aceptación. Entonces son reglas que han sido establecidas, ¿no? Desde la conquista o inclusive la conquista y cómo se han ido manifestando a través de los tiempos, ¿sí? Cuando decía que también hay ciertas reglas escritas, bueno, a través de la literatura, en la literatura también hubo un tiempo donde trataban de forjarse las identidades nacionales, ¿no? Entonces, los únicos que podían escribir, pues claro, eran los letrados, la gente de privilegio, de la alta clase, y ellos establecían las reglas. Además que no eran muchos los que podían leer, ¿sí? Hay un libro muy bueno de Ángel Rama que se llama La ciudad letrada, donde habla precisamente como de esta evolución, ¿sí? Inclusive de los conquistadores, o bueno, por decirlo así, era gente perdida, ¿no? Que no sabía ni que habían llegado por acá.
Ujú. Entre ellos había siempre unos cuantos que podían escribir, ¿no? Los demás no sabían. Pero fue la clase que después, entonces a través de estos escritos es que comienzan a tratarse a tratar de implementar ciertas reglas, ¿no? Lo que era salvaje. Entonces ya desde ahí encontramos una relación con esto de la maldad, lo salvaje, lo indígena, ¿no? Y además otras cuestiones ahí interesantes que más adelante en la charla podemos hablar como en cuanto a las identidades de género en algunas naciones originarias, ¿sí? Pero entonces, como vemos, sí es una cuestión política, ¿no? O sea, la fundación del Estado, podemos ver el Estado de nación moderno inspirado en la idea de Hobbes, no recuerdo su nombre. Hay un libro que se llama El Leviatán. Ajá, Robert Hoops. Sí. Y en el Leviatán, pues hay una imagen de un rey Ujú. que está compuesta por un cuerpo, ¿no? Y este cuerpo está compuesto por las élites y va bajando hasta la parte de abajo donde encontramos pues, a los campesinos, ¿no? Del lado derecho creo que tiene un báculo y del lado izquierdo tiene una espada, ¿no? Entonces, esa es la idea de Estado-nación moderno que manejamos hoy en día, ¿no? Entonces, obvio que ahí dentro, en esa imagen, lo más bajo, pues es nada, ¿no? Es lo que es considerado otro. Lo importante está arriba, ¿sí? Entonces, por eso digo, en esta fundación del Estado Nacional, pues claro, tienes que unificar a las naciones, ¿sí? Tienes que Y unificar el pensamiento de la gente. Entonces, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, en el caso mexicano, pues tenemos, ¿cómo unificamos la gran diferencia, digamos, étnica, de creencia? ¿Cómo unificamos todo eso? Pues bajo símbolos nacionales, ¿no? Que son símbolos a final de cuentas. Y son el himno nacional, la bandera, también, pues no se diga toda esta historia creada, ¿no? O historias que han sido tergiversadas para tener héroes nacionales, ¿no? claro, o novelada para que también sea como, entre comillas, más interesante, más heroica, más romántica, más seductora en algunos puntos. Claro, o sea, imagínate pensar en los niños héroes, como niños héroes, ¿no? O sea, y hay muchos mitos, o sea, inclusive, bueno, mitos en un sentido más, bueno, que todo mito precede o muchas veces el mito puede identificarse como algo que da origen a la realidad, ¿no? El mito no es algo como, ay, ya, es un mítico, no existe, no. Hay, son las bases, ¿no? A veces funciona la historia, da pie al mito y el mito da pie a la historia. Entonces, así tenemos muchas cuestiones aquí en México, ¿no? Yo por eso te decía en un principio, yo sinceramente no sé qué es ser mexicano. ¿Me dices, dibújame un mexicano, pues no. Entonces, esto da pie a estereotipos, ¿sí? Ujú, ¿Y ujú. qué son los estereotipos? Pues en su gran mayoría son cosas negativas, ¿no? Para discriminar. Y podemos, ahí podríamos tener toda una charla sobre estereotipos también. Sí, sin Sí, duda alguna. Y justo, bueno, ya que nos vas como haciendo todo este desglose, este planteamiento de lo que va implicando la identidad y la importancia que tiene desde este mirar político y en esta construcción, porque también a partir de ahí habrá como una, o lo que se buscará promover, o lo que se buscaba promover es también como un sentido de pertenencia y decir, sí, y esto es mío y entonces esto lo defiendo y yo pertenezco a rayita y todo lo que esto implicara. sí. ¿Cómo esto va impactando a las diversidades? ¿Cómo esto va impactando a la diversidad? Bueno, en primer lugar, si te das cuenta, las opciones que uno tiene no son muchas de pertenencia, ¿no? Pues o te Ujú, ajustas a esto o te ajustas a lo otro, ¿no? ujú, Yo doy el ejemplo de mi pueblo, donde pues era usar botas, sombrero, y tú lo recuerdas, sí. o escuchar música ranchera, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, siempre me llamó la atención, me llamaba la atención algo diferente, ¿no? Y no lo encontraba ahí, hasta no fue que salí de mi pueblo, llego a una ciudad más grande, Guadalajara, y en Guadalajara comienzo a ver otras perspectivas, otras identidades, ¿no? Entonces yo decía, bueno, es que hay un límite en cuanto a lo que yo me puedo identificar, y entre más cosas conocía, pues iba encontrando cosas que
llamaban la atención para identificarlo, para generar mi propia identidad. Porque yo no quería ser como los demás, vestirme igual, porque si te digas, o sea, esa es como una tendencia muy, muy social, ¿no? Que es el hacer algo de moda, hay que comprarlo, hay que conseguirlo, ¿no? Pero eso no permite que uno sea uno mismo. Es muy difícil encontrar la identidad propia porque siempre nos encontramos permeados por influencias externas, ¿no? La moda, la pertenencia, pero ¿cómo sabemos a dónde pertenecemos si no hemos podido experimentar todo, ¿no? O cómo es casi imposible generar tu propia identidad, ¿no? Porque siempre estás en conflicto, siempre nos han enseñado, es que debes ser parte de una comunidad, ¿no? Pero, y donde siempre se ha tachado la diferencia, ¿sí? Por ejemplo, traer cabello largo, regresar a mi pueblo con cabello largo era, uy, ya se volvió maricón. Ahora, pues no, o sea, inclusive mi madre me decía una vez, dice, ¿cómo tienes el cabello largo? Me pareces mujer. Y yo decía, bueno, ¿y Cristo? Cristo tenía el cabello largo, ¿no? Y Claro, bueno, y barba. y Era bigénero, tal vez. sí, sí, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que genera problemáticas, además de que hay una cuestión ahí que es el estarnos vigilando como sociedad, ¿sí? Está Michel Foucault que habla acerca de el estarnos vigilando, ¿no? Ujú. Y esta vigilancia, pues, es un aparato de control que el Estado no tiene que hacer nada, o sea, es la idea del panóptico, ¿no? Pero básicamente los que nos vigilamos ahora somos los ciudadanos, ¿sí? No Claro. nos, no nos permitimos ser lo que somos, ¿sí? Recuerdo una vez ahí en Guadalajara llegué a un centro comercial, ya después de que me había mudado a Estados Unidos y regresé y hacía un solazo, yo traía lentes, gafas de sol, ¿no? Y se me acercaron unos policías y me dice, te vamos a revisar porque te vas sospechoso. Yo, ¿por qué? Dice, es que ya sabes, dicen, ah, lente oscuro, marihuano seguro. Digo, bueno, está haciendo sol, traigo gafas de sol, ¿no? No, pero es que eso es lo que dicen, entonces debe ser cierto, ¿no? Es como que, wow, y me rodearon como 8 o 10 policías y empezaron a hurgar mi mochila y todo, y pues, obvio que no iban a encontrar nada, ¿no? Pero es esa cuestión, ¿sí? Entonces, por eso digo que la identidad es política, porque hay una relación, es inseparable, sinceramente, ¿sí? Ujú. Entonces, eso es lo que decía en cuanto a tu pregunta, ¿no? Lo difícil que es generar la identidad propia, especialmente cuando las vigilancias o estas formas de actuar siempre han sido bastante severas, ¿sí? Ya, por ejemplo, en cuanto a la identidad queer, ¿no? O sea, no podía hacerlo porque era visto como algo demoníaco también, ¿no? Inclusive como una enfermedad psicológica que fue quitada, me parece que como en el 73, ¿no? En el 73 del DSM-3, que es Sí, el Manual de Diagnóstico Americano, que sí, tenemos como criterio diagnóstico psicólogos y psiquiatras, y en 1990, el 17 de mayo, por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Por sí. eso justamente el 17 de mayo se tomó como el estandarte en contra de la lucha contra la homofobia, la interfobia, la transfobia, la bifobia, etcétera. Sí, y además, o sea, y ahorita, por ejemplo, que hablas acerca de como de esta marcha, la marcha del orgullo gay, ¿no? Lo que te decía hace rato, o sea, hay muchas, hoy en día, muchas de estas celebraciones han pasado a ser eso, celebraciones, fiestas, ¿no? Y se olvidan precisamente como de esas raíces políticas que tuvieron. Es como el ejemplo del Che Guevara, ¿no? Ujú. O sea, el Che Guevara, yo creo que leían un cuento que se llamaba la revolución y otras mil maneras de darse un tiro, ¿no? Entonces hablaba de cómo la, la misma imagen del Che fue adoptada por el capitalismo, ¿no? O sea, casi como en competencia con Mickey Mouse. Ujú. Entonces, a partir de la venta de las camisas, pues se pierde todo, La esencia. la esencia, ¿no? Igual con la marcha del orgullo gay, ¿no? La marcha del orgullo gay, pues tiene sus raíces en manifestaciones políticas muy fuertes en Estados Unidos. Claro, sobre todo este antro, el Stonewall, que
es donde se empieza a generar toda esta situación donde no había, entre comillas, no había un espacio diverso donde la gente pudiera acudir. Sin embargo, de forma clandestina, pues había ciertos espacios o lugares donde la gente sabía que podía concurrir y que podía tener ciertas prácticas clandestinas, porque volvemos justamente, era requisito, porque si era abiertamente, entonces venía el castigo, venía la represión, que es justamente lo que termina ocurriendo en Stonewall. Sí, o sea, y también tomarlo en cuenta que, por ejemplo, todo el movimiento gay de liberación ahí en Estados Unidos, pues también estaba muy relacionado con el movimiento de las panteras negras. O sea, Claro. y todo el movimiento también tenía que ver, o sea, con sujetos afro, latinos también, ¿no? Estaba Silvia Rivera, y muchos otros teóricos, ¿no? Inclusive Audre Lorde, no recuerdo algunos nombres, ¿no? Pero es esa relación, o sea, cómo hoy en día, entonces, ¿cómo es que deja de ser eso? O sea, estas identidades que surgen políticas fuertes, que sobreviven a represión para tratar de obtener derechos, ¿no? ¿Cómo son cooptados por el Estado, ¿no? Por ejemplo, hace rato estaba viendo, prendí la televisión un poco y en diferentes canales ahora todo el mundo tiene la bandera gay, ESPN, y dices, bueno, o sea, Nike, ¿no? Todo el mundo ya se colgó de la bandera, ¿sí? Como lo vimos hace poco con la marcha del 8M, ¿no? Que todo el mundo ya se colgó la bandera en contra de la violencia femenina. Entonces, cómo está pasando esta apropiación, ¿no? Y además, ¿qué es lo que se permite hoy en día? O sea, yo, por ejemplo, le he hablado con un amigo y decía, bueno, pero qué es ser gay, ¿no? ¿Qué es lo que te permite o qué es lo que tienes permitido? ¿Sí? Vimos aquí en México en los noventas, cómo en la televisión se comenzaba la participación de la comunidad gay, ¿no? Pero se buscaba que fuera como un cierto estereotipo, ¿no? Los que manejaban los chismes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que causó esa imagen en México? ¿Qué es lo que causó? O sea, mi pregunta sería ahí, a lo mejor tú puedes elaborar un poco, ¿no? ¿Qué es lo que causa esa imagen que todo mundo ve en los noticieros? ¿Cómo afecta la identidad en la comunidad, ¿no? Porque ese es Claro. el estereotipo que se daba. Entonces, eh, acá en los estudios amerindios, tenemos una frase que es el indio permitido, ¿sí? Uh-huh, El uh-huh. que se le permitía hacer, ¿no? Pero en este caso quizás podría aplicarse el gay permitido, el queer permitido. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo afectó Sí, esto, no? sí, sin duda es sumamente complejo por todos los elementos que van a formar parte o que van a constituir este proceso, desde los factores económicos, políticos, históricos, todos estos elementos que van favoreciendo también la construcción de estos estereotipos, de los roles de género, y desde ahí también las expectativas, porque por supuesto, esto que va señalando, en los 90 viene esta situación que no es solo exclusivamente de los 90, pero es un estereotipo muy marcado donde si una persona se asumía como parte de la diversidad gay, bisexual, transvesti, transexual, lesbiana, etcétera, era porque entraba en ciertas categorías y ciertos oficios, el estilista, la transvesti, la vestida, desde la forma en la que se les nombraba, y que muchas veces era como pareciera era la única posibilidad, lo que te ocurría en tu pueblo, ¿no? Si traes el cabello largo, ya es gay, ¿no? Entonces, pues no necesariamente era así. Sin embargo, la lectura social a partir del contexto histórico, político, económico, social, religioso, eso es lo que había ido construyendo y desde ahí se hacían esas lecturas. De ahí que en muchas marchas, en su inicio, mucho del movimiento fuera visibilizar que no solo éramos personas transvestis, que no solo éramos personas transgénero, no solo éramos personas que nos dedicábamos al estilismo o a los chismes, o no, hoy en día una red social que acá ha tenido mucho auge es Escándala, también con muchos de estos estereotipos.
sino visibilizar que había médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, ingenieros, ingenieras, botudos de rancho, etcétera, Sí, todos. y que de ahí se han generado diferentes movimientos que buscaban y han buscado visibilizar y que la gente entendiera que había una gran gama de posibilidades y de expresiones, algunas quizás más cercanas a lo femenino, algunas quizás más lejanas de lo que se constituye o se cree o se establece como femenino en términos sociales. Está el famoso baile de los 41 también, donde la mitad era como transvesti, la otra mitad no, y entonces desde ahí el cuñado incómodo de Porfirio Díaz y cómo lograr ocultar cierta situación y quiénes son los que son detenidos y son enviados a Mérida y quiénes pues logran como salvarse, lavarse las manos y aquí no pasó nada, librarse de alguna manera del escándalo, porque cómo iba a ser posible ese grado de exhibición, sobre todo en las mejores familias Claro. porfirianas, ¿no? Entonces, por supuesto, todo lo que va implicando esta construcción, lo hablábamos también el día de ayer y justo en el marco de la marcha, porque el día de ayer, en teoría hubiera ocurrido esta marcha y ya se ha vuelto un evento sumamente masivo, lo cual también ha sido muy interesante porque las primeras marchas eran que ni me vinculen, que ni me asocien con, que no me tomen la foto con, y ahora ocurre lo contrario, ahora es yo voy y me tomo la foto y sí, buscar salir en la mayor cantidad de medios o fotografías posibles porque eso me da un estatus y una posición distinta hoy. Jody Butler también habla acerca de estas propuestas de qué es lo que hablamos y cuándo lo mencionamos. Ocurrió esta situación, no sé si recuerdes, donde entran y asesinan a algunas personas en un antro en Orlando. Sí, lo recuerdo. Sí. Poquitos días de diferencia ocurrió lo mismo en el estado de Veracruz. Ujú. ¿De quién hablamos? Pues de los de Orlando. Y la camiseta y la postura y la tristeza eran los de Orlando, porque ellos merecían ser nombrados. Pero los de acá, los de Veracruz, los de esta pequeña comunidad, no. Y entonces son estas situaciones donde me parece que también viene a entrecruzarse esta parte de quiénes son esos gays de los que hablamos, quiénes son las personas que van marcando la pauta para generar esa visibilidad. Acá en México está llegando desde hace unos años un movimiento que arranca en Europa y Estados Unidos, que es la Conexión Pride, y que a partir de ahí diversas empresas se han ido sumando para que sean abiertamente incluyentes, para sumar a su plantilla laboral personas abiertamente diversas y, por supuesto, consumidores potenciales de sus productos, ¿no? Usuarios de sus productos, y de ahí que son empresas transnacionales, sobre todo las que se han puesto la bandera gay y por eso justamente ahora podemos encontrar, aún con esta parte del COVID, empresas que en la parte de afuera de su empresa están los colores de la diversidad, está puesta la bandera de la diversidad, porque al final es buscar, hablábamos también como que te identifiques, que te asumas, que te vivas representado y decir, ah, bueno, pues si tal marca, tal empresa me apoya, es solidaria conmigo, pues yo soy solidario con esta empresa, yo consumo los productos de esta empresa, yo voy a la tienda departamental de esta empresa porque esta empresa me entiende, porque esta empresa me apoya, porque esta empresa está haciendo algo por mí, por mi comunidad, por la diversidad. Sí. Pero bueno, yo ahí cuestionaría la legitimidad de estas cosas, ¿no? Especialmente en este ámbito neoliberal de consumismo, ¿no? Ya, por ejemplo, Para que todo esto pasara, hubo un previo donde se hizo una investigación de lo que se le denominó el famoso dinero rosa. Y claro, entonces mucha gente se dio cuenta que estaban desperdiciando potenciales consumidores y consumidoras porque no tenían hijos o no toda la mayoría buscaba justamente tener hijos y si los tenía, había la posibilidad de dos ingresos
donde además estaban muy interesados en viajar, en un nivel de vida económico mayor, con ciertas características que otra parte de la población no tenía, y entonces empezó a hablar mucho del dinero rosa. Y fue a partir de ahí que se empezó a generar toda una estrategia de mercadotecnia para que justamente hubiera estos clientes potenciales y generaran estos ingresos. También a partir de eso empezaron a salir o a surgir estos países, estos restaurantes, estos servicios gay friendly que estaban abiertos a la diversidad, y entonces era, ven para acá, aquí yo te voy a querer, te voy a aceptar, te voy a respetar. Y son estas dualidades, estas realidades que coexisten en un mismo país. Por ejemplo, México, que puede asumirse como un destino gay friendly, sobre todo Vallarta, Cancún, ciertos puntos estratégicos, pero es esa doble moral, esa doble situación que también se encuentra porque seguimos teniendo crímenes de odio, seguimos teniendo situaciones muy severas en transfobia, en bifobia, en interfobia, en homofobia. Sin embargo, somos abiertamente diversos. Nos ponemos la bandera y tenemos a diversas personas en diferentes esferas importantes, pintándose de colores, Sí. colocándose y sumándose a la diversidad. Sí, y aquí surge una cuestión con esto que estás mencionando. Bueno, al menos me estoy cuestionando, ¿no? ¿Cómo Sí, es? O sea, estamos hablando, por ejemplo, aquí de las personas, de la comunidad que pueden viajar, que pueden hacer turismo, que pueden consumir, ¿no? Que pueden ser gay viajeros, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que no tienen el dinero? O sea, hay una cuestión aquí social también en cuanto a clases, ¿no? Es más todo, difícil, o sea, y eso lo pienso por algunas reflexiones, digo, me estoy mudando y he notado algunas cosas, ¿no? Entonces, claro. pienso, digo, bueno, igual cuando yo era migrante en Estados Unidos, ¿no? Pensaba, bueno, pues que me tocó en la universidad convivir con estudiantes internacionales mexicanos y yo migrante. Y a todos nos veían así como que, ay, ustedes los migrantes, ¿no? Y no podía yo ser igual o buen estudiante porque existía ese estigma, ¿no? La identidad otra vez, migrante, y ellos estudiantes internacionales, ¿no? Ya cambiaba, pero los dos proveníamos del mismo país, ¿sí? Claro. Pero aquí sí encontramos una cuestión que es la diferencia social, ¿no? Lo que es permitido o no. Recuerdo una novela que se llama Dos mujeres, creo que, no recuerdo, es de una escritora judía, judeo-mexicana, y es precisamente una novela que habla acerca de salir del closet, ¿no? 90, no recuerdo exactamente, mostré el libro, pero no tengo ya libros aquí. Pero es una novela que se publica y el papá, un gran empresario mexicano, decide, compra todas las novelas y las desaparece, ¿no? Y a la hija la manda a vivir a San Francisco. Le compra una mansión allá para que viva. Y creo que quedan dos novelas en físico. Yo, por suerte, encontré una en una universidad donde estudié, estaba esa novela, y pude leerla en español y la escaneé. No digan eso, ¿eh? Pero eso es, Tú lo acabas de decir a las redes. bueno, uso privado. Sí. No. Pero bueno, entonces esta cuestión de que alguien sale del closet y hay más aceptación, ¿qué tan difícil es? Hoy en la mañana leía un poema o escuchaba un poema de Elvis Guerra, un poeta o una poeta mushe de Oaxaca, zapoteca, y es buenísimo, ¿no? Entonces, hablando acerca de las identidades, inclusive el ser gay en comunidades originarias, pues también es complicado, ¿no? Inclusive en la misma comunidad, digamos, zapoteca, donde existe pues la creencia de los mushes, ¿no? No la creencia, sino existen las mushes, ¿sí? Ahí es difícil, porque estás cargando opresión sobre opresión sobre opresión, ¿no? Estigma tras estigma. O sea, además puede ser gay, blanco, de ojos ojos azules y wow, ¿no? Hay más facilidad. O sea, es la misma cuestión que últimamente se ha hablado de la discriminación en México, ¿no? La
discriminación racial. Pues ahora si le agregamos a eso todavía una identidad queer, una identidad indígena, una identidad afro, es mucho más complicado. Y además la cuestión económica también, ¿no? Entonces, Y si le agregas vivir con una discapacidad, exacto, y ese es algo también. Hace poco me tocó vivir algo así, ¿no? Donde se hablaba de la identidad indígena como una discapacidad y por lo tanto debemos tratarlo como tal. Así como que no es una discapacidad, ¿sí? Más bien debemos empoderar, no tratarlos como víctimas. Entonces aquí también entra una cuestión de empoderamiento, visibilización, pero no de victimización. Cuando se habla de víctimas, siempre lo posicionamos como tal, ¿sí? Los tratamos como pobrecitos, ¿no? Pero hay que empoderar también, ¿no? Entonces, cuando agregamos estigma tras estigma tras estigma, estamos victimizando todavía. Pero estos estigmas están basados en estereotipos, como te decía. La identidad es política, ¿no? Todo nos afecta, ¿sí? Entonces, aquí vemos esta cuestión económica también. Y también el trasfondo, el lugar de donde provenimos, las identidades, además, originarias, que si hablas una lengua originaria, todavía hay más represión, ¿no? Y que hemos visto casos en todos lados, ¿sí? claro, y sin duda, como tú bien lo señalas, hablábamos o mencionaba el ejemplo de cierto sector de la población que no representa a toda la población, ni Ah, siquiera el grueso de la población, sobre todo en un país como México, y teniendo en cuenta que están otros estados y que hay comunidades y hay más limitaciones en algunos lugares porque la realidad que vivimos en la Ciudad de México no es la realidad que se vive en otros estados. Los derechos y la apertura y la zona rosa y algunos puntos emblemáticos que tenemos en la Ciudad de México no son los que se tienen en otros estados y todavía en otros estados sigue buscando, predominando el hecho de guardar las buenas costumbres, de guardar las apariencias, de abiertamente no asumirme como parte de la diversidad porque siguen pagándose costos muy altos y abiertamente yo me asumo como parte de una diversidad. Y bueno, pues yo no he leído tanto como tú, yo no soy postdoctor en literatura ni en no tiene nada nada que que ver. se le parezca, pero recordaba un texto que es muy significativo en términos también de la diversidad, que es El vampiro de la colonia Roma, Ah, claro. donde podemos encontrar la historia, entre comillas, y siempre está el debate de real o no, de un personaje que es sexo servidor, que también ahí se suma otra losa más en todos estos elementos, sin muchos recursos, que va contando sus experiencias, sus travesías en la noche con los clientes, cuando se enfermaba, que ni siquiera quedaba muy claro de qué se enfermaba, de los puntos de encuentro gay, en este caso homosexual, el cruising, específicamente lugares de encuentro en la calle, los famosos baños de cierta tienda comercial que han y seguirán, al parecer, Sí. siendo punto emblemático. Habrá que ver ahora con el COVID. Lo que sí puedo decir es que de acuerdo a las publicaciones en diferentes redes sociales de la diversidad y algunas como más públicas como Twitter, pues podemos ver que aún y con el COVID, las prácticas sexuales en lugares públicos no han bajado y al contrario, sigue habiendo y están existiendo y se están dando aún en este momento que estamos teniendo esta conversación y se sabe, pero Sí. lo sabe quién, pues las personas que estamos o sabemos como de ciertos grupos o ciertos espacios que ahí están. Entonces, este personaje pues nos va compartiendo sus experiencias, que no es el personaje que viaja, no es el personaje que tiene como una vida acomodada, sino es un personaje que vive una soledad a veces también, que toca una soledad en ocasiones acompañada, en ocasiones no, un personaje que nos va
retratando, que nos va contando cómo es ser un hombre homosexual en ese momento de su historia, en los lugares a los que tenía acceso y a los lugares a los que acudía para tener un encuentro quizás clandestino, un encuentro erótico que quizás iba a ser solo ese encuentro y ya, pero cómo era ir siguiendo y caminando por estas calles de la colonia Roma. Sí, ciertamente. Y bueno, esa novela pues, es la primera novela gay mexicana, ¿no? Que abre y visibiliza principalmente. Aquí yo no cuestionaría si es como la autenticidad del personaje. Ujú. Aquí hay una novela, hay una frase, un escrito de Luz Iguatari que dice, y voy a parafrasear, ¿no? Que no recuerdo exactamente, pero dice algo así, una novela está hecha de sujetos, de velocidades, ¿no? O un escrito, está hecho de muchos factores, donde ya no tiene que ver el autor. Entonces, en la misma novela actúa ya por sí sola, crea una realidad, ¿sí? Entonces yo aquí ya no me metería tanto como en la cuestión de, bueno, el personaje, no. Creo que es más que nada como el impacto que causó la novela y el impacto que sigue causando. Y cómo sigue reflejando una realidad todavía muy presente, como bien Y lo que ves. sigue pasando y que los lugares que menciona de encuentro, pues, si hablas con personas contemporáneas a la época en la que se escribió esta novela, en la que se supone ocurren los hechos, pues varias personas de la comunidad te podrían decir, sí, ese punto era un punto de encuentro y sí, en ese lugar íbamos y teníamos encuentros de ese tipo. Cuando yo hablo acerca del personaje, si existió o no existió, es justamente a partir del impacto que ha generado, porque mucha gente dice, sí, sí existió y es real y está reflejando la historia de una persona que sí ha vivido eso y lo sé porque yo vivo eso o yo he vivido eso porque mi amigo, mi amiga, etcétera, pasó por una situación ahí similar y sabemos que esto es tangible, ¿no? Entonces, ¿cómo ha logrado permear, cómo ha logrado mover, ha logrado trascender y no quedarse solo en ese episodio, en ese momento en el que fue generado, sino que hoy en día sigue habiendo espacios donde se habla y se hace referencia a esta novela? Sí, y eso es lo interesante, ¿no? O sea, para mí es una gran novela principalmente porque permite eso, ¿no? El identificarse, o sea, cualquiera puede ser el personaje, ¿no? Cualquiera, y Ujú, esa es la belleza de la literatura. ujú. Ya no cuestionar si, bueno, yo no me metería tanto en lo histórico, yo a veces le digo a mis estudiantes, o más bien siempre les digo, a mí no me digas qué dice la novela o qué dice la teoría, yo lo que les digo es, dime qué sentiste. Esos sentires, ¿no? Son los importantes. Y no sé, ahora me gustaría entrar en el tema de la visibilidad, ¿sí? Y esto va muy de la mano, especialmente con lo que son las ontologías o filosofías indígenas, originarias, ¿sí? Y, y especialmente cuando hablamos como de saberes, conoceres, de quiénes somos, ¿no? Normalmente habías dicho algo así como, bueno, vivimos en una realidad o cada quien vive en realidades diferentes, ¿no? La realidad de la Ciudad de México es diferente a la de Querétaro, o inclusive dentro de la Ciudad de México los barrios son diferentes realidades, ¿no? Así es, no es lo mismo Iztapalapa que Polanco o Santa Fe en este momento, o Y, Lomas Verdes. ajá, entonces estamos hablando de que vivimos en burbujas, ¿sí? Vivimos como en cierta burbuja donde nos movemos, inclusive en nuestra cuenta de Facebook, el tipo de amigos que tenemos son como gente allegada o que piensa similar a nosotros. Estamos generando comunidades de identidad también. Entonces, cuando tratamos de hacer un cambio, cuando tratamos de visibilizar, muchas veces nos concentramos dentro de nosotros mismos, ¿sí? Y esto lo digo también especialmente con muchos académicos que trabajamos las literaturas originarias o el pensamiento originario, es de que muchas veces tenemos muy buenas discusiones académicamente entre nosotros, pero esas discusiones no van a llegar a ningún lado si no llegan, si no logramos colocarlas en donde pueden tener un impacto, ¿sí? En este caso, las comunidades originarias, ¿sí? Entonces, en cuanto a cuestiones de la identidad, LGBTQ+, hay muchas discusiones académicas, ¿sí? Hay muchas discusiones entre activistas,
Pero, ¿dónde queda la gente de fuera? La gente que no participa de esto. La gente católica de México que se niega a escuchar, ¿no? La gente conservadora. Quizás nosotros no somos, quizás nosotros no somos las personas que tenemos que cambiar, nosotros ya cambiamos, ¿sí? Entonces, los que tienen que cambiar y los que tenemos que educar son precisamente esa gente que no entiende, ¿sí? Pues, ¿cómo podemos o cómo podemos generar discusiones que salgan principalmente como de esta conversación que estamos teniendo ahora y que pueda llegar a otros espacios, ¿no? Claro, y te escucho y justo lo primero que pienso es, igual no es que no tengan la capacidad de entender, igual lo que sucede es que no saben, igual lo que sucede es que no está llegando esta información, este contenido a esas personas, porque igual ni siquiera tienen acceso al internet, a la tecnología, a un teléfono, a una tableta, a una computadora, y desde ahí, pues difícilmente esta información y esta realidad que en este momento podemos compartir, discutir, disertar, pues no llega. Y guardando las distancias y con todo respeto para las personas que sean creyentes y demás, pensaba un poco en lo que en su momento implicó la reforma y lo que hizo Lutero Ujú. y todo lo que implicó también desde estos modelos donde antes todo era en latín y donde la misma misa se daba de espaldas y ni siquiera se explicaba o se desglosaba la información y cómo el mismo proceso y los mismos cambios los fueron llevando a hacer modificaciones buscando justamente poder llegar hablando un poquito más centrado y un poco en la historia, pues también pensaba en estas conquistas que se dieron en diferentes países, entre ellos, pues yo haré énfasis en este momento en México. Bueno, Y en hay una México, aclaración. ¿cómo? Cuando ¿Mandé? cuando dije católicos me refería al ultra conservador. Sí, claro, claro, claro. Y cómo en estas conquistas, pues no nada más es la conquista armada, bélica, de territorio, sino también la espiritual, pero en la espiritual va permeada toda esta situación que tiene que ver con el deber ser, con el buen ser, con cómo sí podemos ser, y lo permitido y lo no permitido, lo que va a ser público y lo que no va a ser público, y cómo se las van a ingeniar para lograr, pues, buscar preservar algunas de estas raíces o algunos de estos elementos que me den o me dan pertenencia y con los cuales yo me identifico. ¿Cómo a lo mejor buscar generar los recursos o las estrategias para poder llegar a quienes todavía no llegamos? Poder llegar y que no solo importen los rubios de ojos azules, sino que importemos y sumemos todas, todos, todes, que en ese ir sumando podamos diversificar las formas en las que estamos logrando no llegar a estas comunidades o a estas personas que queremos impactar justamente para que se pueda dar ese cambio. Sí, sí es. A veces creo que se tratan de utilizar los medios o se trata de pensar desde lo que conocemos, ¿no? Que es, digamos, lo más común, el Internet y todo. O cómo es nos vamos moviendo en esta línea de progreso, por decir así, ¿no? Y a veces nos olvidamos de que hay otras estrategias, ¿sí? Ah, pienso, por ejemplo, en la activista Aymara, Julieta Paredes, no sé si la has leído, boliviana, Aymara, lesbiana, grafitera, es como se considera ella, ¿no? De generar un espacio que se llama ah, Comunidad Mujeres Creando Comunidad, ¿sí? Ujú. Entonces es un espacio donde se enfoca principalmente a trabajar desde la calle, ¿no? A través del Claro. graffiti, a través de talleres, ¿sí? Y es hasta después donde se da a conocer como en el ámbito académico, ¿no? En el ámbito ya político. Bueno, que siempre fueron políticas, ¿no? Pero estaban trabajando desde abajo, ¿no? Sin buscar llamar la atención, pero a través de las acciones lograban bastante atención, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer este tipo de cosas? Aquí, por ejemplo, en México, ¿cómo se da, por ejemplo, pienso en mi pueblo, ¿no? A veces conversaciones con familiares, conversaciones con personas adultas, donde está el estigma de decir, ah, pero es que
es indio, por lo tanto no tiene educación, ¿no? Es indiorante, inclusive hasta se utiliza cuando hablo de temas indígenas, ¿no? O cuando hablo temas acerca de la diversidad sexual, así como que, uy, no, es que él o ella, si habla conmigo es porque quiere tener una relación sexual, ¿sí? ¿No? O sea, ¿cómo existen estos estigmas también? Por eso me refería a la gente que en verdad necesita el cambio es la que se mueve en otros ámbitos diferentes al de nosotros. ¿Cómo vamos a educar? ¿Cómo vamos a cambiar esto? Yo puedo escribir un libro sobre eso y decir, aquí está y con esto lo voy a lograr, pero aquí no va a llegar el libro. Ujú. O sea, ¿quién puede leer? O sea, también. Puedo utilizar un Ya, lenguaje académico y nadie lo va a entender, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, las acciones creo que deben de ser muy, muy sencillas. Las soluciones son sencillas, ¿no? A veces nos complicamos tanto como, te decía, estamos como, siempre nos mantenemos pensando dentro como de esta mediación o de esta forma que nos han impuesto de pensar, ¿sí? Por decirlo así. Complicado, todo, tienes que generar tecnologías, tienes que generar esto. Y bueno, ya las tecnologías ya vimos que son un fracaso, o sea, ahora con esto de la pandemia, pues no todos tienen acceso a las tecnologías. y Y que luego, no por ello nos suman, y que a veces el reto es como lograr ese trabajo tanto en lo académico como en lo comunitario. Y a veces ha habido quienes se han ocupado mucho por lo académico, pero han dejado de lado la intervención comunitaria. Y me parece que justamente la intervención comunitaria, en el ir y acercarme a la comunidad, conocer la comunidad, sentir la comunidad, vivir la comunidad, porque no nada más es llegar, no solo es decir, yo traigo aquí la buena nueva y yo soy el que ahora sabe y tiene todas las respuestas, porque entonces no estaremos haciendo nada diferente a lo que ya vivimos en otros momentos de nuestra historia. Hace un rato, casi al inicio de esta conversación, tú mencionabas justamente elementos que tienen que ver con los grupos indígenas, con sus raíces y cómo desde ahí también tienen ciertas propuestas y ciertos conocimientos del género, de la diversidad, el cómo también ellas, ellos se lo explican, lo manejan. sí, esto es a lo que iba con, por ejemplo, las identidades, ¿no? Las identidades son construidas, son constructos, ¿sí? Entonces, bueno, dentro de algunas comunidades que yo he conocido, comunidades originarias, se manejan otro tipo de géneros, o no lo ven como género, o sea, a veces en las distinciones de la lengua ni siquiera existe hombre-mujer, sino es un ser y ya, ¿no? Uh -huh. O sea, inclusive es problemático, recuerdo una profesora que decía, bueno, desde el momento en que naces ya te jodiste, porque te ven, te dicen, es hombre, o es mujer, ¿no? Y ya desde ahí, o sea, es como, no te dejan ser tú mismo, o a fuerza tienes que ser hombre o a fuerza tienes que ser mujer, ¿no? Entonces, en algunas comunidades, como mencionaba Muxes, en Oaxaca, y no soy un experto en el tema tampoco, lo menciono por algo que conozco, ¿no? Sí se maneja, y no voy a decir es otro género, no, sino simplemente es otra forma de ser uno mismo, ¿no? Tenemos en el caso de los nativoamericanos, en Estados Unidos, donde se habla se conoce como el Two Spirit, ¿sí? La traducción literal sería el dos espíritu o doble espíritu. Pero yo no diría que es doble espíritu, por eso digo es dos espíritus, donde hay una confluencia o donde confluyen diferentes aspectos, ¿no? Inclusive hoy en día esas identidades se ven pues amenazadas, ¿no? O pienso también en otra identidad así en la India, ¿no? Donde se habla hasta de un quinto, sexto género, ¿no? Por decirlo así. No me gusta tanto usar la palabra género ahí porque no aplica, ¿sí? Claro, y ahí me gustaría interrumpirte porque justo me parece muy importante esto que dices. A veces, hasta por la misma lengua que se está trabajando, ni siquiera existen esos constructos, esas definiciones, esas palabras. No, no hay un referente, no hay un equivalente. Y a lo mejor, quizás, no sean ellos o ellas o todos los que tienen que aprender, sino nosotros aprender de ellos Exacto. y sumar a lo mejor un lenguaje más neutro,
porque muchas veces hasta en la forma en la que vamos planteando las cosas, nosotros vamos o seguimos favoreciendo esas dicotomías y esas diferencias y esas categorías que lejos de sumar nos restan. Sí, estoy totalmente de acuerdo cuando dices que sí debemos de aprender de los demás, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar de una forma, o sea, inclusive pensamos lo que decía, los orígenes de la Marcha del Orgullo, o sea, pues tienen los orígenes en Estados Unidos y después se adoptan acá, ¿no? Pero es que cómo se va generando la identidad, cómo eso influye en la identidad propia, ¿sí? ¿Cómo es el ser gay mexicano sin la influencia de otros, ¿no? Y sería como en el mismo debate que uno entra con el feminismo, ¿no? Y las diferentes oleadas. Pues hoy en día, o sea, al principio el feminismo era blanco, ¿no? La mujer blanca, educada, ¿no? Pero ¿qué pasaba con las mujeres afro, con las mujeres indígenas, ¿no? ¿Qué pasaba con ellas? Sí, sí, estas panteras negras. Sí. Entonces aquí también igual, ¿no? Podemos ver cómo podemos acercarnos a esto, ¿sí? O sea, hay niveles de invisibilización, como ya lo decíamos. Entonces, la invisibilización, especialmente lo que sea, si eres gay, además indígena, uff, peor todavía, ¿no? O sea, son discriminaciones y son estereotipos que uno va forjando, ¿no? O sea, inclusive hasta para mí, o sea, a veces he entrado cuando se podía, ¿no? Qué extraño ir a los antros. Y era, ¿y tú qué haces aquí? ¿Tú eres gay? Y yo, no, pero me encanta estar aquí, ¿no? Es decir, no, pero ¿no te da miedo? Yo, no, al contrario, me siento a gusto, me siento bien, ¿no? Pero había como ese choque también, ¿no? Que a uno lo piensan como satanizado, te ven diferente, entonces uno no está acostumbrado a la diferencia, ¿sí? Te ven diferente y inmediatamente lo diferente es algo amenazante. En lugar de pensar la diferencia como algo que puede enriquecer lo mío, ¿sí? Es bien interesante. Y siempre lo pienso así, ¿no? De que la diferencia, una de las soluciones para la aceptación es principalmente dejar de pensar en uno mismo, dejar de pensar la diferencia como una amenaza y más bien verlo como un agregado. ¿Qué es lo que puedo aprender? ¿Qué es lo que me ofrece? Y en esto pensamos en gente, por ejemplo, sin educación. Vemos a alguien vendiendo cacahuates o vendiendo algo en la calle y es, ay, no, esa persona me causa repulsión, ¿no? No sabe nada y por eso hace ese oficio. Pero si yo me pusiera a hacer ese oficio, te aseguro que yo no vendería nada, porque yo no tengo, o sea, no tengo esa capacidad o, ¿no? O se borran ciertos elementos de conocimientos que hay, ¿no? Todo mundo tiene conocimientos, todo mundo tiene sabiduría y está basado en diferentes cosas. Entonces, aquí lo que debemos aprender es a borrar esas imágenes que tenemos y decir cómo toda la diferencia me enriquece, ¿sí? Entonces, todas las diferencias siempre son bienvenidas. Y eso es algo, por ejemplo, en la filosofía o ontologías amerindias, y no en todas, ¿no? Pero sí es algo como un porcentaje más amplio, ¿no? Donde el bien no tiene que vencer al mal. Esa es una cuestión católica, cuestión occidental, ¿no? El bien siempre tiene que vencer al mal. No, acá es el bien complementa al mal y el mal complementa al bien. Es como el símbolo del yin y el yang, ¿no? Entonces, no vamos a eliminar el mal, más bien es cómo lo vamos a integrar, ¿no? Es como cuando uno se siente triste, te dicen, ay, no, tienes que dejar de estar triste. ¿Sí? En lugar de que te digan, aprovecha que estás triste y saca algo positivo de ahí, ¿no? Aprovecha tu creatividad o algo, ¿no? Pero siempre nos enseñan a eliminar las cosas. Claro, o también, digo, eso ya es más como desde la parte como terapeuta y más desde la línea de mi profesión, es justamente cómo también se vale estar triste y también desde la tristeza hay cosas que necesitamos y a veces no nos damos la oportunidad de atender nuestra tristeza, de vivir y de sentir y de explorar nuestra tristeza y cuando lo hacemos podemos encontrar cosas verdaderamente extraordinarias en esa tristeza. Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, bueno, es justamente cómo trascender, cómo darle un sentido también a la vida después de todo lo que venía viviendo y de todas estas situaciones que venía enfrentando, todas sus pérdidas en todos los sentidos, tanto materiales como emocionales, y desde ahí lograr trascender y darle un sentido
a esa pérdida, a ese dolor, a esa tristeza que también estaba viviendo. Entonces, me parece sin duda que el camino puede ser justamente en el de sumar, en Claro. el de no buscar dividir, sino justo en el de entender, porque a veces estamos muy prestos a contestar o escuchar para, le tengo que responder algo, y a lo mejor tengo que ir en contra de, o tengo que desafiar, o yo no puedo estar de acuerdo con él si además me cae mal, o si ella me cae mal, o si esa persona es opuesta a lo que en teoría yo creo que es lo más funcional para, rayita, lo que sea. Entonces, justo es como quizás aprender a escuchar para entender, darme la oportunidad de sentir y de entender que somos un todo. Y en ese ser un todo, pues todas las personas tenemos lo mejor y lo peor de nuestra especie y potencialmente más allá de la categoría, la casilla, la cajita, como le quieran llamar, más allá de eso, potencialmente vamos a elegir hacia dónde queremos nosotros, nosotras, nosotres ir, construir, constituir, eh, sin perder de vista que somos un todo. Y a veces desde una visión más positivista viene como esta parte de tiene que ser lineal y tiene que ser dicotómico y tiene que ser como en estas claras divisiones de negro y blanco y los contrastes y los matices y todo lo que nos enriquece la diversidad, ¿dónde lo vamos dejando? Sí, yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Lo que mencionabas, como el encasillar, este pensamiento estructuralista de que siempre te tengo que identificar, y al identificarte es precisamente donde ya no eres desconocido. Pero esos encasillamientos son fatales. Pienso en este libro, Reensamblar lo social, de Bruno Latour, ¿no? Donde dice, pues es que el término social ya está bien corrompido, ¿no? Porque todo el mundo habla el término social, pero nadie sabe de lo que está hablando, ¿sí? Entonces, en lo social siempre hablamos de grupos sociales, pero al hablar de un grupo social nos olvidamos que cada individuo también tiene sus propios grupos sociales o es un ser socialmente o social completamente diferente, ¿no? Entonces, no hay un grupo social, es una gran falacia, ¿no? Entonces, aquí es donde precisamente saco la idea de hablar de la diferencia, ¿sí? Así como yo pertenezco a un grupo social, a universidad o a la facultad tal o al pueblo tal, pues también pertenezco a ciertos, o sea, uno nunca deja de pertenecer a diferentes grupos sociales. Entonces, es imposible tratar de encasillar en uno solo, ¿sí? O encasillar en múltiples. ¿Por qué? Porque eso va a eliminar la diferencia y no nos va a permitir ser como nosotros queramos ser. Entonces, es a lo que iba, el miedo a la diferencia es precisamente eso. Cuando para algo que no conocemos, inmediatamente tratamos de identificarlo para no sentirlo como una amenaza, ¿sí? Entonces, aquí el reto es precisamente no sentir la amenaza y no encasillar. Por eso va en relación a lo que decía sobre mis estudiantes, ¿no? De que no les digo, dime qué dice el libro. No, más bien es qué sientes, ¿no? Esos sentires son importantes, ¿sí? Así, una persona te puede hacer sentir algo diferente, otra persona también lo va a hacer, ¿no? Y es precisamente eso, cuestionarse el por qué uno discrimina, el por qué uno rechaza, en lugar de poder ver que todo mundo es un aliado en potencia, que todo mundo es un profesor en potencia, que todo mundo me puede enseñar algo en potencia. Entonces, de ahí es donde pasa como la empatía, ¿no? La importancia de la empatía. El, el no tratar, el tratar de no dejar que nuestros prejuicios se impongan, ¿sí? Pues, siempre hay que ser de mente muy abierta para todo, ¿no? Entonces, eso es en lo que yo me baso, inclusive hasta en las lecturas, ¿no? Y eso es algo que me ha servido. Y no digo que esto le va a servir a todos porque lo estoy diciendo y estamos teniendo una excelente conversación. Y no significa que eso sea, o sea, lo que todo el mundo tiene que hacer, ¿no? Sino es tomar lo que sirve y ya, ¿sí? Eso, eso es importante, ¿no? Sin duda, ir aprendiendo a identificar qué me suma,
que desde mí, desde esta construcción, tanto en lo individual y en lo grupal, en mis redes, con las personas que yo interactúo. Ayer justamente hablábamos de las familias por elección y Ajá. cómo en algunos casos algunas personas han elegido constituir sus familias, sus redes de apoyo, sus amistades se han convertido en su familia y han sido esos elementos que nutren, que aportan, que dan, que suman lo que la familia biológica no da, no les da a esas personas. Eso no quiere decir que no que todas las familias entren en esa categoría o que no, o sea, cada historia y cada caso tiene sus propias cualidades y sus propias especificidades, sus propias complejidades. En estas complejidades hay complejidades que han sumado en la diversidad y en la diversidad han sido elementos muy nutricios las familias por elección y Sí. constituir desde ahí estas redes que para mí me dan un sentido y una pertenencia que a mí me suman. Que a mí me sumen no quiere decir que a todas las personas, a todos les vaya a sumar, sino es justamente como de todo el panorama que hay, de todas las alternativas que hay, darme la posibilidad, por un lado, de escucharlas, de mirarlas, de leerlas, de aproximarme, de conocerlas, no de descartarlas a priori, porque igual me estoy dejando llevar por un prejuicio. Sí, y además no hay que olvidar que México es machista por excelencia, ¿no? Claro. Y además, o sea, enclosetado no se diga. Sí, sí. Y clasista y racista, porque rápido a reaccionar a lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y cuál, a cuestión de horas, días, ya aquí teníamos evidenciado que, por supuesto, es más fácil señalar al de enfrente que mirar lo que aquí mismo estamos haciendo. Justo yo ahorita tengo la intención de hacer como una investigación en redes sociales a Sí. través de aplicaciones de encuentro tipo Grindr y anexos, o Ajá. Tinder en el equivalente a heterosexualidad en la mayoría de los casos, y cómo desde ahí también vamos filtrando y vamos discriminando y vamos clasificando a la gente por zona, por peso, por Sí, color de piel, por estatura, por rol, por N cantidad de cosas donde sí, empezamos como a segmentar. O simplemente también otro tema que valdrá mucho la pena en algún momento mirar es esta cuestión de la edad. ujú, Cómo en la comunidad, en términos de diversidad, un valor agregado es la juventud y un valor que deprecia tu bienestar, tu estabilidad, tu estar en la comunidad, es tu edad siempre y cuando no tengas dinero, porque si tienes dinero, entonces ya estás en otro grupo. claro. Siempre y cuando tengas otra serie de posibilidades de recursos, ubicación geográfica, capital cultural, etcétera, te colocará en otros lugares. Pero si a lo mejor puedes tener mucho capital cultural, pero poco económico, pues entonces te vas como al exilio, te vas como a la parte más oscura, Claro. donde no hay tantas propuestas y tantos espacios para hacer y para pertenecer, ni siquiera propuestas comerciales o antros, simplemente bares, antros, específicamente dirigidos a personas mayores de 40 años, empieza a estar complejo el asunto. Sí, y además se vuelve como toda una amenaza, ¿no? O sea, ya con la edad, uy, ya te tachan como, bueno, viejo rabo verde también, ¿no? Entonces, o sea, Claro, claro. todos estos estereotipos otra vez se replican dentro de la comunidad gay, o sea, en todos lados se replican, ¿no? Entonces, no nada más es una cuestión aislada, sino en todos lados se replica. ¿Por qué? Marina Castañeda, que es una autora de un libro que se llama La experiencia homosexual, hace un planteamiento acerca de buscando explicar qué es lo que ocurre, que no es la única. También tenemos a Judith Butler, Ajá, tenemos a Paul Preciado, que van buscando también hacer una lectura de qué es lo que va ocurriendo en términos sociales, qué es lo que nos va ocurriendo como grupo, que terminamos por replicar estas situaciones que a veces tanto señalamos, tanto cuestionamos, pero dejamos de mirar de este lado y también están. Y en el caso de Paul B. Preciado, también las fortalezas que podemos encontrar en las debilidades, y muchas veces en las debilidades que nos podemos mover y en este querer decir, no, yo no quiero
quiero, esto no me llena, esto no es funcional para mí, o me vivo excluido, excluida y desde ahí me vivo violentada, violentado y eso me lleva a moverme y a constituirme, a construir o a proponer otras alternativas, otras realidades diferentes a las que ya están establecidas como únicas, como verdades absolutas, y desde ahí cuestionar estas verdades absolutas, ¿no? Claro, hay que tumbar el sistema, esas verdades absolutas, ¿no? Y te digo, o sea, todo es político, o sea, todo es político. Sí, Nadie se puede sí, sí. excluir de eso. O sea, No, y política, de hecho, creo que todo el mundo tiende a decir, yo no hablo de política, pero están hablando de partidismo, lo más corrupto y lo más feo de la política. sí, sí. Pero todo eso, o sea, la identidad, cómo nos movemos, ¿por qué? Porque tiene que ver con el ser, ¿sí? De hecho, en estudios con perspectiva de género se ha trabajado mucho esta parte de cómo lo privado es político y lo político es privado, y la importancia que tuvo que lo privado se denominara político, y desde ahí también social, y bueno, todas estas redes que se van generando. Eh, Sin duda, pues creo que es un tema que nos podría dar para tener una charla de horas y horas y sobre todo recordando viejos momentos que podríamos pasar largas noches debatiendo ciertos temas bebiendo una taza de café. eh, Lamentablemente en este momento pues no son esas las condiciones ni no es esa nuestra realidad. Yo sé que tú eres un hombre que en este momento está sumamente ocupado por N cantidad de cosas que en este momento estás realizando, tanto a nivel personal como a nivel laboral. Sin embargo, te agradezco que te hayas dado la oportunidad de sumarte a esta locura, porque la realidad es que fue una locura de buscar tener a 30 personas invitadas en la medida de lo posible, diferentes cada día de junio, tratando de aproximarnos, de reflexionar, de cuestionarnos, de preguntarnos cuestiones relacionadas con la diversidad y en general con lo humano, ¿no? Y si vamos a lo humano y al hecho de que somos personas, pues todas, todos, todes, somos humanos, humanas y nada de lo que es humano nos es ajeno. sí. No, yo te agradezco el haberme dejado ser parte de esta locura, ¿sabes? A mí me encanta siempre pues, charlar contigo, ¿no? Muchísimos años de amistad y te agradezco muchísimo que me hayas tomado en cuenta, o sea, sabes que cuentas con un loco acá, ¿no? Para ser parte de las locuras. Y me da gusto poder participar, ¿no? Hablar en la diversidad, en la distancia. Es un tema importante, debemos de hablarlo, debemos dialogar, debemos pasarlo por todos lados, ¿no? Que no se quede en el silencio, como decíamos, se trata de visibilizar. Y pues yo a partir, bueno, sí, estoy muy ocupado, pero nunca me va a faltar o nunca va a hacer falta tiempo para esto, ¿no? Y así que gracias, Amílcar. Pues muchas gracias a ti, como siempre, como diría Maturana, un placer lenguajear contigo. Y bueno, pues seguimos en contacto, estamos casi ya al cierre de todas estas pláticas, de todos estos temas que se han ido abordando en Unidos a la Distancia con la Diversidad, y bueno, pues no se pierdan los próximos que ya son el cierre. El cierre, sobre todo, hablaremos de un tema sumamente controversial que ahorita está generando grandes pasiones, está desatando grandes pasiones, esta parte del movimiento por considerar la orientación, la pedofilia como una orientación sexual. Entonces, pues bueno, con ese tema cerraremos y vamos a ver cómo nos va. Muchísimas gracias de nuevo, Jorge Tapia. Seguimos en contacto. Buenas noches y hasta la próxima. Chao.